Ya, estamos grabando. Entonces vamos a la guía número 6. Ahí estamos. Se fijan que esta se llama función exponencial parte 2, o sea, tiene que ver mucho con la guía anterior número 5. Y en esta guía vamos a hacer un breve repaso primero, y luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tabular y graficar dos funciones. Una llamada f de x igual 3 elevado a x y f de x igual 1/3 elevado a x. Se fijan que es como parecido uno con lo otro, pero en realidad es muy distinto, porque aquí tenemos un número entero mayor que 1, y aquí tenemos un número decimal, un número que está entre 0 y 1, ¿no es cierto? 1/3 es una parte de 3, ¿verdad? Y eso, ¿pueden ver? Ya. Entonces, después vamos a ver qué significa que una función exponencial sea creciente y qué significa que sea decreciente. Ya. Vamos a ver lo que significa una asíntota. ¿Qué es lo que es una asíntota? Eso también lo vamos a ver en esta guía. Y bueno, y después, como es costumbre, les voy a dejar actividades de repaso que tienen que ver con lo mismo que hemos estudiado, y esto no, las soluciones no, porque quiero que ustedes las hagan, ¿ya? Entonces, solo actividades de repaso. Entonces, el objetivo de esta guía va a ser aprender a tabular y graficar ahora la función exponencial. Aprendimos en las otras guías a tabular y graficar la función cuadrática. Y ahora entonces vamos a aprender a tabular y graficar esta función, y luego vamos a ver, después de graficada, ¿verdad? Vamos a ver cuál de ellas es creciente y cuál es decreciente, porque nos va a dar una gráfica distinta. Recuerden que con la función cuadrática también nos pasó lo mismo. Nos dan dos tipos de gráfica, ¿no es cierto? Una cóncava y otra convexa. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de la guía anterior. Debemos recordar que la forma general de la función exponencial está dada por esta expresión, ¿no es cierto? F de x igual a por b elevado a x. Es importante estos tres tickets que puse aquí. A y b son números reales. A no puede ser 0. Si A fuera 0, todo esto sería 0, porque 0 por cualquier cosa me da 0. Entonces, A no debe ser 0. B no debe ser 0 tampoco. Este B no debe ser 0, porque si no se indeterminaría la función. Y debe ser mayor que 1, este B. Este B no puede ser ni 0 ni menor que 1, es decir, no puede ser un número negativo. ¿Sí? Sí puede ser 1/3, porque 1/3 es mayor, ¿verdad? Que 1/3 es 0,3, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora cómo vamos a representar la función exponencial en una tabla y en un plano cartesiano. Lo mismo que hicimos con la función cuadrática, vamos a hacer ahora con la función exponencial. Entonces debemos seguir tres pasos. Yo los escribí aquí. Para representar las funciones en un plano cartesiano debemos seguir siempre los mismos tres pasos, y para todas las funciones se cumple lo mismo. Asignar valores factibles en el dominio de la función. Escoger a quién entra a la peluquería. Bueno, aquí le puse el ejemplo que empezamos a ver al principio, ¿no? Es decir, elegir los números que van a entrar a la función y encontrar sus respectivas imágenes. ¿Cuáles son las imágenes? Los valores de salida. Entonces tenemos
los que entran, que corresponden a la variable independiente, y los que salen, que corresponden a la variable dependiente, ¿sí? Y todos estos que entran y que salen se pueden expresar en una tabla de valores como vimos anteriormente, ¿sí? Ahora, paso 2. Después que ya tenemos listo los números de entrada y los números de salida, y ya los hemos evaluado, ¿no es cierto? Pasamos a dibujar un plano cartesiano y graficar en él los puntos encontrados en el paso anterior. ¿Sí? Ustedes ya están familiarizados con este asunto porque ya lo hicimos en las clases pasadas, en la función cuadrática y en la función lineal que vimos al principio. Luego que ya tengo los puntos en el plano cartesiano, debo trazar la gráfica. En algunos que hicieron la tarea, colocaban los puntitos en la gráfica, pero luego no trazaban la gráfica, es decir, no unían esos puntitos. Trazar la gráfica es lo final que debemos hacer, porque de esa manera encontramos la función que estamos buscando. Entonces, trazar la gráfica de la función ayudándonos con estos puntos graficados, ¿sí? Y además sabiendo de antemano cómo me tiene que dar la gráfica. Porque si yo sé que estoy tabulando y graficando puntos de una función cuadrática, obviamente que sé que mi curva tiene que ser un tipo así, o un tipo convexa o cóncava, ¿no? Entonces, si veo que algún punto se me escapa por alguna parte, significa que está mal graficado, pues tiene que estar en esa misma trayectoria. Ahora, aquí tenemos ejemplo, tabular y graficar esta función, g de x igual 2 elevado a menos x más 1. Entonces aquí nos dimos los valores para x. Estos son los valores de salida. Esto yo puse solo un ejemplo para ver los pasos que se deben seguir. Paso 1, ¿no es cierto? Hacer la tablita. Paso 2, colocar los puntos. Y paso 3, unir esos puntos. ¿Ya? Ahora que sabemos que esos son todos los pasos que debemos seguir y en todas las funciones va a ocurrir lo mismo, vamos a hacer, en esta guía, vamos a tabular y graficar estas dos funciones que dijimos al principio. F de x igual 3 elevado a x y f de x 1/3 elevado a x. Y luego vamos a comparar estas dos funciones a ver qué nos resultó. ¿Ya? Recordemos que la guía pasada dijimos que por qué esta era una función exponencial, porque ya sabemos de antemano que es una función exponencial, ¿verdad? Es exponencial porque la variable independiente se encuentra en el exponente. Recordemos que este se llama base, el 3 es la base, y el x es el exponente. Aquí en este otro, la base sería 1/3 y el exponente x, ¿no? Entonces, cuando la variable independiente está en el exponente, esta se va a llamar función exponencial, ¿cierto? Es un breve repaso de lo anterior. Entonces ahora vamos a tabular esta función. Y yo aquí me di algunos valores. -2, -1, me di valores negativos para ver cómo se comporta la función en el lado negativo de las x, el 0, y valores positivos, 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos anterior. Esta x yo la puse en rojito. Si ustedes se fijan, aquí dice f de x igual 3 elevado a x, ¿verdad? Y en esta primera fila dice x igual -2. ¿Qué está diciendo? Que debo tomar ese valor -2 y reemplazarlo en la x.
Entonces, la x, aquí, en vez de x coloco menos 2. Y en vez de x acá, coloco menos 2. Entonces, en este caso quedaría 3 elevado a menos 2. ¿Sí? Ahora, si resolvemos eso, 3 elevado a menos 2 me da 0,1. Yo puedo hacer esto con la calculadora o puedo hacerlo también manualmente. Voy a hacerlo como lo habría hecho manualmente, porque aquí está ya terminado con la calculadora. Pero voy a ir acá, espérenme. Voy a colocar una... ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Ya. Habían visto que... Nuevamente. Entonces tenemos... Ya, no me quiso funcionar. Ya, pero este 3 elevado a menos 2, eso en realidad es 1/3 elevado a 2. No sé si recuerdan las propiedades de las potencias que estuvieron viendo con el profesor. Esto yo debería escribir aquí 1/3, a ver, vamos a poner, esto va a ser igual, a ver si es que puedo hacerlo así. Por eso estaba viendo esta, pero no me resulta. No me resulta, no sé qué le pasó. Voy a poner una fracción. Se me fue el programa. Ya. Aquí debería colocar una fracción. 1 dividido 3, ¿no? 1 dividido 3. ¿Cuánto echo de menos la pizarra? Aquí 1 partido por 3, ¿verdad? Este 3 se invierte, cuando está elevado a un número negativo, se invierte y se coloca, en vez de 3 se coloca 1/3, pero en vez de menos 2 se coloca elevado a 2. Entonces voy a poner un paréntesis. Se supone que este paréntesis llega hasta abajo. Debería incluir, este paréntesis debería estar así, ¿no? Y partido por todo, 1/3. Me falló el programa de mis fracciones, así que por eso no lo escribo, pero ¿se fijan? Y este elevado a 2 positivo. Elevado a 2. Vamos a poner todo con negro para que... ¿Entienden lo que estoy haciendo?
Bueno, le estoy explicando por qué aquí me dio 3 elevado a menos 2, me dio 0,1. Entonces aquí tendría 1/3 todo elevado a 2, ¿no? Esto sería 1/3. Vamos a ponerlo así para que... Ya, pero lo único malo es que este paréntesis debería llegar abajo y este también, ¿no? Entonces, 1/3 elevado a 2 me queda en realidad 1 elevado a 2, 1. Esto sería 1. Y 3 elevado a 2, 9. ¿Ya? Entonces finalmente 3 elevado a menos 2 me da un noveno. Y un noveno es 0,1. ¿Se entiende, chiquillos? Ahora sí, nosotros tecleamos en la Creo calculadora. que como un noveno es menos ¿Cómo? 0,1. ¿Cómo llegó usted dijo que un tercio es 1 partido en un noveno? ¿Y cómo sacó la cuenta de que queda 0,1? ¿Qué hizo? Un noveno es lo mismo que hacer 1 dividido 9. A ver, lo voy a hacer por acá afuera. 1 dividido 9. 1 dividido 9. ¿Alcanzan a ver lo que estoy haciendo, cierto? Me ponen en rojo. ¿Sí? 1 dividido 9. Entonces uno dice 9 en 1, 0, ¿no es cierto? 0, coma. Y uno agrega un 0 acá en el cociente y es así. Aquí agrega un 0 y dice 9 en 10, 1. Cabe una vez, ¿verdad? Porque 9 por 1 es 9 y me sobra 1. Me sobra 1. Ahí. Ahí me sobró 1. Entonces, 1 dividido 9 me da 0,1. La verdad que no es solamente 0,1, es 0,1 periódico, porque aquí cuando yo tengo este 1 en el resto, yo vuelvo a colocar un 0 en el resto y vuelvo a decir 9 en 10 nuevamente me queda 1, ¿no es cierto? 9 por 1, 9, a 10 me sobra nuevamente 1. Y nuevamente vuelvo a repetir la acción, vuelvo a colocar un 0 en el resto, y nuevamente digo 9, ahora en 10, me da nuevamente 1, 9 por 1, 9, a 10, ¿se fijan que esto se va a seguir repitiendo? Entonces esto, en vez de escribirse 0,111, porque aquí debería colocar varios puntitos, porque no va a terminar jamás, es un número infinito, es un decimal infinito, uno le coloca así, 0,1 periódico. A ver si existe aquí una... No tengo cómo ponerle un... No, ya, pero aquí debería colocarle una rayita arriba al 1, ¿sí? Y ahí estaría diciendo que es 0,1 periódico. Pero como yo no necesito tanta información, solamente necesito cuánto sale, a cuánto equivale 3 elevado a menos 2, coloco solamente 0,1, ¿no es cierto? Aquí. Lo puse con un puntito, no sé si se fijan, porque podría haberle puesto una coma, pero como después en el par ordenado va una coma, para no confundir la coma del número decimal con la coma del par ordenado, le pongo 0,1 con el puntito. ¿Sí? Entonces finalmente el par ordenado que me resultó va a ser menos 2
el valor de entrada y el valor de salida que sería 0,1 aquí. Entonces, el primer punto sería menos 2,0,1. ¿Tienen alguna duda? Lo que pasa que esto era materia que deben haber visto con el profesor en la guía, porque yo revisé y hay una guía de potencias. Ahí yo creo que él les enseñó a cómo las propiedades de las potencias. Entonces, cuando tenemos un número elevado a un número negativo, esta es una propiedad de las potencias. Se escribe este número como número decimal, como número fraccionario, se invierte, ¿verdad? Porque 3 es como que estuviera partido por 1, entonces se escribe 1/3 elevado al exponente pero positivo. Si este exponente es negativo, y aquí lo colocamos positivo. Entonces, haciendo eso, me queda que 1/3 elevado a 2 me da 1/9. Vamos a hacer lo mismo ahora con este de aquí. Vamos a evaluar esta función ahora. Y hacemos lo mismo. Aquí tendríamos igual aquí sería 1/3 elevado a 1 positivo, ¿no es cierto? Entonces, voy a escribir esto mismo de acá para no... Porque en definitiva tengo que hacer lo mismo que hice arriba. Pero aquí, en vez de ser 1/3 elevado a 2, es 1/3 elevado a 1. ¿Sí? Porque este está elevado a menos 1 y ahora lo debo dejar positivo. Y tengo el mismo número que se invierte nuevamente, 1/3 elevado a 1. Pero aquí me resulta, recuerden que este paréntesis llega hasta acá abajo, ¿verdad? Aquí me resulta 1 elevado a 1, 1, y 3 elevado a 1, 3. ¿Se fijan que aquí es distinto? Aquí me da 1/3. Y 1/3, haciendo lo mismo que hice acá, 1 dividido 3, me queda 0,3. Ya no lo voy a hacer para no demorarme, pero si gustan lo hago. ¿Está bien? Entonces, finalmente, el par ordenado que me resulta aquí va a ser menos 1, variable independiente, coma, el valor de la variable dependiente, que sería 0,3. ¿Ya? Ahora vamos a evaluar en x igual 0. Entonces, cuando x vale 0, coloco 0 en la x, 3 elevado a 0 ahora. Y acuérdense que lo que va cambiando es el exponente, ¿no es cierto? La base aquí sería 3, la base 3 de la función que estoy tabulando. Entonces, por las propiedades de la potencia, lo mismo que delante, esa guía de las potencias está en la número 5 del periodo 1 que le puse en la plataforma, ¿ya? Por si es que quieren buscar allí las propiedades para recordar. A todo esto, como debía efectuar las preguntas para el examen final, yo consideré que de las guías anteriores con el profesor, como la más importante, es la guía número 5, que es la guía de potencias, porque esa guía es la que me ayuda a resolver ejercicios después de función cuadrática, de exponencial, de todo lo que estamos viendo en realidad. Entonces, las preguntas que van a aparecer en el examen va a ser potencias, función cuadrática y función exponencial. ¿Sí? Eso va a entrar en el examen final. Entonces, ahora tenemos 3 elevado a 0, me da 1. Recuerden que cuando tengo un número, una potencia elevado a 0, cualquiera sea la base, si está elevado a 0, va a ser 1 final. Compruébenlo ustedes haciendo en su calculadora, colocando 3 elevado a 0, ¿no es cierto? No tienen que poner el símbolo
A ver, lo voy a poner aquí. El símbolo este. No. No me funciona ahora el símbolo. No, no me funciona. Pero es el símbolo como un gorrito. ¿Ya? Ese es el que debería colocar en la calculadora para encontrar el valor de esta potencia. 3 elevado a 0. Entonces finalmente el punto me queda 0,1. 0,1 sería el nuevo punto. Ahora vamos a tabular y evaluar la función en x igual 1. Entonces reemplazamos la x por 1. Aquí estaba la x, colocamos 1. Aquí estaba la x, colocamos 1. Entonces cuando x vale 1, me queda 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 me da 3. ¿No es cierto? Aquí ya se pone más fácil. Y eso sería el par ordenado 1,3. Luego hago lo mismo con el 2. Me queda f de 2 igual 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 es 9. ¿Por qué es 9? Porque es 3 por 3, 9. ¿No? Recuerden que se multiplica la base las veces que indica el exponente. Entonces aquí me queda 2,9. Luego finalmente 3, evaluamos el 3 y me queda aquí 3 por 3 por 3, 27. Entonces finalmente el punto va a ser 3,27. Chiquillos, hasta aquí, ¿hay alguna duda para pasar ahora a mostrarles cómo quedaría el gráfico? Bien, profe. ¿Está claro? Sí. Ya. Lamentablemente me falló un programa que tengo para graficar, para hacer las ecuaciones y colocar esas cosas. Entonces, se ve lento de repente la grabación. Ya. Vamos a seguir, entonces ahora vamos a colocar estos puntos en la gráfica. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar menos 2,0,1. Fíjense. Vamos a buscar ese puntito. Y ese sería este punto, el primero que tenemos en la tabla, ¿no? El menos 2,0,1. Porque fíjense que 0,1 es un décimo, más o menos, ¿no es cierto? Y eso está entre el 1 y el 0. Fíjense, está casi tocando el eje X, pero no lo toca porque sería 0 aquí si lo tocara, ¿verdad? Pero es 0,1. Entonces, menos 2,0,1. Luego tenía menos 1,0,3. ¿Se fijan? El segundo punto que graficamos. Y ese estaría aquí, menos 1,0,3. Luego teníamos el punto 0,1, este. Y el punto 0,1 estaría acá, ¿no? Partimos del 0 y subimos hasta el 1. Voy a poner el gráfico para arriba para que... Ahí. Después tendríamos el punto 1,3. Y el punto 1,3 estaría en 1,3, ahí. 2,9 sería 2 y llegamos hasta el 9, ahí. Y finalmente tendríamos el 3,27 que se encontraría aquí, ¿verdad? Aquí está el 26, 27 y el 3 partiría de allí.
¿Quién tiene abierto? Voy a volver aquí. Casa biblioteca Lulu. Espérate, que alguien tiene abierto el... volver allá. ¿Quién tenía abierto? Está cerrado ahora. Por favor, no abran los micrófonos porque si no se complica todo, ¿ya? Ya. Gracias, Emilio, por contestar. Ya, gracias por tu chat, porque es súper difícil enseñar si es que ustedes no me están retroalimentando cómo van, porque si no, no sé si están entendiendo, no puedo ver sus caras. Entonces, por eso cuando les pregunto, por favor, contéstenme si están entendiendo, si hay alguna cosa que debo volver atrás. Vamos a seguir grabando. Espérenme. Ahora estamos grabando, ¿cierto? Sí, está grabando, ya. Entonces, vamos a seguir ahora. Ahora ya graficamos la función f de x igual a 3 elevado a x. Y nos quedaría una cosa así. ¿Se fijan que es como muy distinta a cómo era la función cuadrática? Eso es lo que me gustaría que ustedes pudieran entender en todo lo que estamos haciendo, que finalmente vamos a tener otro tipo de curva ahora. No sé si cuando escuchaban cuando empezó el coronavirus, ¿no es cierto? Siempre decían que el virus se comportaba de una manera exponencial, crecía de una manera exponencial, ¿se acuerdan? Bueno, efectivamente, ¿por qué? Porque como que parte de muy poquitito, hay un solo virus, ¿no es cierto? Y como que se expande y crece demasiado rápido. A eso se refiere porque transita tiene como una curva exponencial. Por eso decían que crecía exponencialmente. Vamos a ver ahora cómo queda la curva de una función exponencial 1/3 elevado a x. Yo esto todo lo hago para que después ustedes puedan graficar las funciones, para que ustedes la puedan tabular y graficar y para que la puedan reconocer, ¿sí? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a dar valores, fíjense que me di los mismos valores de entrada que me di en la anterior, en la 3 elevado a x, para ver cómo se comporta y poder comparar una con otra. Entonces tenemos aquí f de x igual 1/3 elevado a x. Esta x debería estar más arriba, no sé por qué aparece tan abajo. Ya, es problema del... no, pero debería estar como más arribita, ¿ya? El mismo problema que tenía delante con... parece que me dejó de funcionar mi graficadora. Ya, entonces ahora vamos a reemplazar la x por -2. Colocamos -2 en la x y colocamos -2 también en la x. Y ahora debemos hacer exactamente lo mismo que delante, porque tengo un exponente negativo. Lo mismo que hicimos delante, cuando tengo exponente negativo, debo invertir esta fracción.
¿sí? Delante, como era 3, era un número entero, debo considerarlo como 3 partido por 1 cuando es entero. Pero cuando es fracción, simplemente lo invertimos. Entonces aquí, voy a correr esto por acá, y lo vamos a hacer aquí. Entonces tendríamos, esto sería igual a vamos a invertir. Voy a colocar lo mismo de arriba para no demorarme mucho y luego vamos a cambiar lo que haya que cambiar, ¿sí? Entonces aquí coloco vamos a subirlo un poquitito. Uy, ya, no me funciona. Ya. Aquí debería tener un medio, un tercio elevado a menos 2, debería invertir este, ¿no? Entonces, aquí coloco 3 y abajo coloco 1, porque lo estoy invirtiendo, ¿no? Se ve súper feo, pero en realidad este debería quedar justo debajo del 3. ¿No? A ver, voy a colocar esto mejor más abajo. Vamos a poner acá afuera, para que... Aquí. Tres partido por... Oh, 3 partido por 1. Ahí queda igual porque está eso. Ya. Entonces, 3 partido por 1 elevado a 2. ¿No? Este paréntesis también debería estar hacia abajo y este también. Y 3 partido por 1 elevado a 2 positivo, me queda 3 al cuadrado 9 y 1 elevado a 2, 1. ¿No? Entonces aquí me quedaría 9 partido por 1. Y 9 partido por 1, ¿cuánto me da? 9. ¿No? 9 partido por 1 es 9. ¿Sí? Bueno, eso quería explicarles por qué aquí en realidad me resulta 9 el resultado. ¿Por qué me da 9 un tercio elevado a menos 2? Entonces, el par ordenado que me resulta ya va a ser menos 2, que es el valor de entrada, coma 9, que es el valor de salida. ¿No? Hago lo mismo con este. Sería un tercio elevado a menos 1. Invierto un tercio, coloco 3 partido por 1, elevado a 1 positivo. Y 3 partido por 1, elevado a 1 positivo, me queda 3 positivo. ¿No? Es como que aquí pusiera, en vez de 3 elevado a 2, sería 3 elevado a 1. Tendría 3 partido por 1, todo eso elevado a 1. 3 elevado a 1 sería 3. 1 elevado a 1 sería 1. Y 3 partido por 1 sería 3. ¿Sí? Entonces, por eso aquí me resulta 3. Entonces, el par ordenado que me resulta finalmente va a ser menos 1,3. Luego voy a tabular en el número 0. Vamos a evaluar la función en 0.
Cuando x vale 0, tengo 1/3 elevado a 0. Y delante les dije que cualquier número, cualquier potencia, en que la base puede ser cualquiera, pero elevado a 0, me da siempre 1, por propiedades de las potencias. Entonces, finalmente aquí me queda 0,1. 0,1 sería el valor aquí. Y luego tabulo en 1. Entonces me queda 1/3 elevado a 1. Tabulo, o puedo decir evalúo en 1. Recuerden que en la PSU, en la prueba ahora de transición, lo que les van a pedir es evaluar. Generalmente van a usar esa palabra, evaluar la función en tanto, en el valor 1, en el valor 1/2, por ejemplo. Ya, y ustedes van a tener que hacer lo mismo que estoy haciendo yo aquí. Entonces tenemos evaluado en 1 sería 1/3 elevado a 1. 1/3 elevado a 1 me da 0,3. ¿Sí? Aquí lo mismo que delante, debería dividir 1 dividido 3. Y me daría 0,3. Entonces aquí finalmente el punto sería 1,0,3, que lo puse con el puntito. Luego hago lo mismo con 2, me quedaría 1/3 elevado a 2. Entonces 1/3 elevado a 2 me queda 1/9, ¿no es cierto? Porque 1/3 elevado a 2 sería 1 elevado a 2, 1, y 3 elevado a 2, 9, 1/9. Y 1/9 sería 0,1. Por lo tanto tendría 2,0,1. Ese sería el otro punto. Finalmente vamos a hacerlo con el 3, evaluamos en 3 y tenemos 1/3 elevado a 3. Este sería 1 elevado a 3, es 1, y 3 elevado a 3 es 27. 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Y 1 dividido 27 me da 0,04. Ya, háganlo ustedes después con calma en la casita, ¿ya? Entonces finalmente este punto sería 3,0,04. Ahora, vamos a ver cómo queda el gráfico. Y vamos a colocar primero el punto. A ver, espérenme, que alguien me está escribiendo. Que no pueda entrar a lo mejor. Ay. Ya. Aquí me queda menos 2,9, ¿no es cierto? Se lo buscamos acá en el gráfico. Sería aquí, menos 2,9. Ahí tendríamos el punto menos 2,9. Luego, el menos 1,3. Menos 1,3 sería menos 1,3 ahí, ¿no? Luego el 0,1 que ya vimos que no aparecía en las dos funciones, ¿no es cierto? 0,1 es 0 y toca con el 1 acá, 0,1. Luego estaba el punto 1,03. 1,0,3. ¿Se fijan? Luego teníamos el 2,0,1. Y si ustedes pueden ver, fue como acercándose al eje X. Recuerden que este es el eje X, el eje Y, y este se va acercando. Si yo graficara el 4, me daría otro puntito que estaría muy cerca aquí del 0, pero no sería el 0, ¿sí? No me va a dar 0.
el 5 y así sucesivamente sería una curva que se acerca al eje X, pero que jamás la llega a tocar. Entonces, si ustedes pueden ver, quiero que puedan ver finalmente que tenemos dos tipos de gráficas, ¿no es cierto? Una que nos dio de esta manera y la otra nos dio como al revés, ¿no es cierto? Como bajando hacia allá. Entonces, ¿pueden ver la diferencia entre una y la otra? Acuérdense que aquí ya tendríamos la tabla y la gráfica de estas dos funciones, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ver qué significa que estas dos funciones, por qué me da una así y la otra como mirando hacia el otro lado, ¿no? Entonces, es porque existen dos tipos de funciones exponenciales, unas llamadas función creciente y otra decreciente. Entonces, recordemos la representación algebraica y vamos a considerar la familia de las funciones en que a vale 1. ¿Se acuerdan? Esta es la función y vamos a considerar que a vale 1. Si a vale 1 nos va a quedar solamente f de x igual b elevado a x, esta forma, ya que es como la más habitual que aparece, pero también aparece de repente con números así. Entonces, teniendo ahora esta expresión, vamos a considerar la familia de funciones exponenciales en que b sea mayor que 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, recién graficamos f de 1, 3 elevado a x, ¿no es cierto? Pero aquí les puse varias ya que están graficadas, para no hacer el mismo trabajo de delante, tendríamos que hacer lo mismo. Pero también existe esta graficadora que se llama GeoGebra, que es gratuito. Ustedes pueden entrar allí y empezar a practicar y graficar, ¿no es cierto? Funciones. Yo voy a entrar ahora un poquitito, voy a terminar explicándoles y les voy a mostrar cómo lo hacemos para graficar en el GeoGebra, ¿ya? Para que tengan como una herramienta más para poder conocerlas mejor, porque ahí puedo graficar todas las funciones que yo quiera. Entonces aquí yo grafiqué f de 1, 3 elevado a x, que sería la azul, es la que recién acabamos de graficar. Aquí está f de 2, 4 elevado a x. Les puse estos numeritos como para comparar una con otra solamente, ¿ya? Pero todas podrían llamarse f, g, h, cualquier nombre en realidad. Entonces f de 2x igual 4 elevado a x sería esa. Esta 9 elevado a x sería esa, con el mismo color. 100 elevado a x. ¿Se fijan que como que se va acercando al eje y mientras va creciendo el valor de la base, ¿no es cierto? Esta base. Si esta base va creciendo, entonces se va acercando hacia el eje Y. Pero fíjense que todas, absolutamente todas, son líneas que no tocan el eje X. ¿Fijan? No alcanzan a tocar el eje X. Vamos a ver ahora cómo hubiese quedado la tabla de esas funciones, ¿sí? Sin evaluar, sino que al tiro con los valores solo para que ustedes lo vean, ¿ya? Si yo hubiese evaluado en -2, me habría dado ese valor, en -1, ese valor para esta función, que la hicimos, ¿no es cierto? Y nos dieron esos valores. Si yo hubiese hecho con 4 elevado a x, me hubiesen dado esos valores para los mismos valores de entrada. Y así sucesivamente. ¿Se fijan? Entonces en la tabla yo me puedo fijar que al evaluar, fíjense que los valores de entrada van subiendo. Recuerden que -2 es más chico que -1. 0 es más chico que 1, 1 es más chico que 2. Es decir, de aquí para acá van en forma creciente.
¿ya? ¿Y cómo son los resultados de la variable dependiente? ¿Van creciendo o van decreciendo? Aquí tengo 0,0, 0,111, 0,333, 139. ¿Se fijan que aquí van creciendo los valores? Porque 0,333 o 333 es más grande que este. El 1 es más grande que ese, el 3 más grande que ese, el 9 más grande que ese. Es decir, esta variable, la variable dependiente va creciendo. A medida que la variable dependiente crece, la variable independiente